Bernard, no, nos vemos, adiós. No puedo conectar. ¿Qué, señor? ¿Me manda qué? Tania. Dianita, yo no me puedo conectar. Hablemos de todo un poco. Le invitamos a que nos tomemos un café y tertuliemos los lunes a las 3 de la tarde. Programa Ciudadano de Oro de la Caja Costarricense de Seguro No Social. puedo conectarme a Facebook, vos viste el miércoles. No sé por qué no puedo conectarme a Facebook. Y vean, ya se me fue, entonces llame que ya me lo cambié. No, ¿sabes por qué no me voy? Aló. ¿Qué es eso, Dianita?
Hablemos de todo un poco. Le invitamos a que nos tomemos un café y tertuliemos los lunes a las 3 de la tarde. Programa Ciudadano de Oro de la Caja Costarricense de Seguro Social. Moverse es importante. Lo invitamos a que haga ejercicio y se mantenga en forma. Participe en el Club de Actividad Física los lunes y jueves de 10 a 11 de la mañana. Programa Ciudadano de Oro. Síntomas de alerta en un adulto mayor. Dificultad para respirar. Dolor en el pecho. Vómito o diarrea persistente. Desorientación. Somnolencia. Fiebre por más de 3 días. Pérdida del olfato o del gusto. Acuda a un centro médico si presenta estos síntomas. Caja Costarricense de Seguro Social.
señal. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra transmisión de Cápsulas de Oro del Programa Ciudadano de Oro de la Caja Costarricense de Seguro Social. Estamos a la altura de viernes 27 de marzo del 2026. Muchas gracias por acompañarnos en esta nuestra segunda transmisión de este día. Transmisión que está siendo emitida desde acá de la plataforma institucional de Zoom de la Caja Costarricense del Seguro Social y retransmitida a través de Facebook, Facebook Live del programa Ciudadano de Oro, en donde por allá ya van entrando los compañeros a formar parte de esta transmisión. Agradecemos también a la gente que nos va a ver en diferido posteriormente. Muchísimas gracias, muy amables por formar parte de nuestra transmisión. Recuerden que pueden vernos a través de Facebook en nuestra página oficial y a través de nuestro canal oficial de YouTube también. Ahí va a quedar posteado esta transmisión y para que ustedes puedan accesarla cuando gusten. El día de hoy vamos a estar tratando un tema relacionado con el uso seguro de los medicamentos. Entonces, el día de hoy nos acompaña la doctora Sofía Segura del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica. Entonces, doctora, sin más por el momento, el primero, agradecerle y gracias por escribirme. Soy porque estaba angustiadísimo esperando a la doctora Yajaira. Y yo, Dios mío, ¿dónde está la doctora? Bueno, y entonces, por dicha que va a estar, usted ahora nos regala posteriormente sus datos porque necesitamos mandarle un agradecimiento por escrito. Entonces, su correo electrónico, ruego me disculpe ahora después o se lo mando al colegio. Ahí veremos entonces. Doctora Segura, bienvenida. Muchísimas gracias por traernos un tema que no pierde vigencia en el tiempo, que es algo que todos nosotras y nosotros de una u otra forma tenemos que estar siempre constantes, siempre viendo que nuestros medicamentos sean usados según prescripción médica y en el tiempo y vigencia del medicamento también. Pero bueno, con ustedes entonces, no quiero más robarle el tiempo, los dejo con la doctora Segura. Bienvenida, doctora, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Ya usted está como coanfitriona, puede abrir su micrófono cuando guste. Muchas gracias, Maynor. Es un gusto volvernos a encontrar de verdad y volver a compartir con la gente que se conecta en estas cápsulas que me parecen muy valiosas. Pues sí, de parte del Colegio de Farmacéuticos, pues darles una cordial bienvenida. Yo, para poder hablar un poco acerca del uso de seguro de medicamentos, me voy a permitir compartir una pequeña presentación. Y digo Muy bien. pequeña porque en realidad cuando estamos hablando de medicamentos, el tema es vasto, el tema es amplio, es complejo, siempre surgen nuevas preguntas y el objetivo ahorita es poder tratar de dar respuesta de forma más general. No obstante, tomemos en cuenta de que siempre vamos a tener consultas y que esto no es un tema que se mantiene estático, sino que más bien es sumamente dinámico y que requiere acompañamiento. Entonces, em, yo le quise poner uso adecuado y seguro, ¿verdad? Porque cuando estamos hablando de seguridad, también tenemos que tomar en cuenta cuál es nuestra responsabilidad en el uso de los medicamentos. Como bien mencionaba Minor, esta es una charla en, en representación del Colegio de Farmacéuticos. Adicionalmente, como les puse anterior en la diapositiva anterior, bueno, yo trabajo en la Universidad de Costa Rica, soy coordinadora del PIAM, soy farmacéutica, soy especialista en farmacología y también en gerontología. De ahí que el tema de uso de medicamentos, sobre todo en la población mayor, es uno de los temas que más me llama la atención. Aquí está mi correo por si en algún momento alguien quisiera comunicarse conmigo.
La agenda es, bueno, hablar un poco acerca de por qué es que se consumen tantos medicamentos, sobre todo en la población que tiene múltiples enfermedades. Y a partir de ahí, describir qué es un medicamento y algunos cuidados con su uso y almacenamiento, hablar un poco de automedicación y exponer de forma muy breve algunos datos sobre intoxicación. Finalmente, pues brindar una conclusión a las personas que estamos acá y ver si tenemos oportunidad de compartir algunas preguntas. Para poder hablar del contexto y de por qué es tan importante hablar de los medicamentos, recordemos el concepto de salud. Salud no es solamente la ausencia de enfermedad, sino que habla de un completo bienestar físico, mental y social. No es solamente ausencia de afecciones o de enfermedades. Esto es importantísimo porque a veces tendemos a em, significar la salud solamente a partir de los medicamentos y dejamos de lado todo lo que tiene que ver con todos nuestros hábitos de vida saludables, con todas las actitudes que tenemos ante las circunstancias de la vida y tenemos que tomar en cuenta de que la salud tiene varias dimensiones y que en esas dimensiones ciertamente está el estado clínico de la persona y que en este se incluye también la salud mental, por ejemplo. Entonces, vean que es multidimensional y que los medicamentos significan un eslabón en este cuidado de la salud. ¿Por qué hablamos tanto de medicamentos cuando estamos refiriéndonos al tema de salud? Porque resulta que para algunas enfermedades es necesaria la utilización de medicamentos. Y aquí voy a hacer una particular referencia a lo que se conoce como enfermedades crónicas no transmisibles. Esto es una definición pues ya de algunos años del Ministerio de Salud y solamente quiero hacer hincapié en lo siguiente. Es crónica, eso quiere decir que se mantiene en el tiempo la condición de la enfermedad, que no es transmisible es importantísimo esta última oración. Son prevenibles si se promueven estilos de vida en la población para aumentar los factores protectores y disminuir los riesgos que favorecen su desarrollo. No obstante, somos conscientes de que ante un diagnóstico, por ejemplo, de una diabetes o de una hipertensión arterial, pues cabe la posibilidad de utilizar medicamentos y que los estilos de vida saludable van a venir a ser complementarios a la terapia farmacológica. ¿Y por qué es tan importante hablar de las enfermedades no transmisibles? Y es porque a nivel mundial, de acuerdo con datos de la Organización Panamericana de la Salud, existe un gran porcentaje de muertes asociadas a estas enfermedades y que en este sentido, las enfermedades cardiovasculares constituyen la mayoría de las muertes, seguidas de cáncer, enfermedades respiratorias y la diabetes. Entonces, si tomamos en cuenta estos datos, nos podemos poner a reflexionar sobre la importancia de implementar todas las terapias farmacológicas y no farmacológicas que vienen a mitigar, que vienen a tratar las enfermedades crónicas. ¿Y por qué sigo haciendo énfasis en las enfermedades crónicas? Porque de acuerdo con datos estadísticos de nuestro país, cuando observamos cuáles son aquellas que causan el mayor número de muertes y discapacidades, vemos que en los primeros lugares van a estar cardiopatías, diabetes, em, lumbalgia, trastornos musculoesqueléticos, enfermedad renal, trastornos depresivos, enfermedad vascular cerebral. Entonces, de toda esta lista, hay una gran cantidad de enfermedades que están relacionadas con un carácter crónico y que para su tratamiento se requieren medicamentos. Asimismo, cuando estamos hablando de la población adulta mayor,
¿Qué es lo que nos brindan los datos? Bueno, nos dicen que tenemos en primer lugar presión alta, diabetes, enfermedades del corazón, enfermedades respiratorias y cáncer. En la parte superior vemos los porcentajes de cuánta gente las padece y en el porcentaje inferior que se observa en vino, se observa la mortalidad. Entonces, vemos que hay una gran prevalencia, o sea, una gran cantidad de personas con la enfermedad en cuestión y que estas enfermedades pues están asociadas a complicaciones y también pues a fallecimientos. ¿Y qué es lo otro que observamos en esta diapositiva? A su lado derecho pueden ver la distribución relativa de medicamentos despachados en la consulta externa de la caja. Estos datos son ya, pues, de algunos años. Sin embargo, nos permiten ejemplificar cómo va cambiando el patrón de prescripción de la caja y se observa pues que cada vez hay una mayor prescripción, o sea, hay más cantidad de recetas dirigidas hacia la población de 65 años y más. Por ejemplo, en cuestión de 3 años, del 2015 al 2018, hubo un incremento notable del 17 al 32%. Y cabe destacar también que este porcentaje está relacionado también con la atención de estas enfermedades crónicas. Entonces, nuestro panorama es un panorama que nos dice algunas ideas principales acerca de nuestra realidad. Primero, tenemos una población mayor, pues que se va incrementando. Estamos en un fenómeno de envejecimiento poblacional, lo cual es un gran logro. Ciertamente tenemos indicadores de salud que son bastante buenos, una esperanza de vida al nacer pues realmente muy buena, estamos alrededor de los 81 años, pero que también trae asociado pues una serie de porcentajes relacionados con enfermedades crónicas y por lo tanto el consumo de medicamentos. Dicho esto, vamos a empezar a definir de forma general. Aquí ya no voy a empezar a hablar de cuáles son para diabetes, hipertensión, dislipidemia, etcétera, sino que lo hago de una manera muy general. ¿Qué es un medicamento? Bueno, es un producto farmacéutico empleado para prevenir, para diagnosticar o para tratar una enfermedad o estado patológico o para modificar sistemas fisiológicos en beneficio de la persona a quien fue administrado. Vean que esta definición es súper amplia y que aquí estamos hablando de que pueden ser em, productos para prevenir enfermedades, para diagnosticarlas, para tratarlas o para controlarlas. ¿Y qué es lo que buscamos? Modificar alguna respuesta del organismo para poder obtener estos resultados. Esta es la definición más general que podemos encontrar. Y a partir de ahí, con independencia de la cantidad de medicamentos o de la cantidad de enfermedades que tenga una persona, debemos empezar a reflexionar sobre qué significa el uso responsable de medicamentos. Y aquí yo voy a hacer la salvedad de que el uso responsable de medicamentos empieza con una prescripción racional. ¿Qué significa prescripción? Es la elaboración de una receta médica. Y entonces, ¿qué significa una prescripción racional? Significa que el médico tratante hace un diagnóstico adecuado y preciso y se envía un medicamento apropiado con la condición de la persona tratada. Aquí tendrían una participación los médicos prescriptores. Posteriormente, existe aquí un concepto que se llama dispensación adecuada. La dispensación adecuada es el acto profesional farmacéutico en donde el farmacéutico revisa que la receta fue elaborada de una manera correcta, prepara los medicamentos para esa persona, elabora las indicaciones adecuadas y brinda información
al paciente. Después tenemos por acá una correcta administración. En este sentido, pues, si estamos hablando de que estamos en la casa, la correcta administración viene a ser una responsabilidad de la persona, ya sea que se administre, gestione su propia terapia o de la persona cuidadora en caso de que ésta no pueda. Y por último, hay un concepto muy utilizado en el campo farmacéutico que se llama adherencia terapéutica. Y esto significa que las personas, los pacientes que tienen un tratamiento determinado, cumplen con las indicaciones y cumplen con las medidas propuestas para el tratamiento de su enfermedad. Y en esto se deben acatar las recomendaciones para que el medicamento sea efectivo. Entonces, ¿qué quiero decir con estas imágenes? Que el uso responsable de medicamentos empieza con una receta adecuada, en donde hay profesionales de la salud involucrados. Aquí estarían los profesionales en medicina, aquí los profesionales en farmacia. Si estuviéramos hablando de un contexto hospitalario, la administración sería responsabilidad del profesional en enfermería y que el paciente está en estos dos eslabones y que comparte esta responsabilidad y que tiene un papel muy importante, porque de nada sirve poder hacer un diagnóstico correcto, una receta adecuada, una dispensación detallada donde se les explique todo, una, una entrega con información, si al final de cuentas, cuando llega a nuestras manos, no se toma de la manera adecuada o no se aplica de la manera adecuada o lo hacemos de vez en cuando. Estos dos que están de hecho con una estrellita son los que condicionan el éxito terapéutico. Si nosotros no nos enfocamos en hacer una correcta administración y una adherencia terapéutica que incluye ciertamente la toma de medicamentos, pero también incluye acatar las recomendaciones. Por ejemplo, controlar la dieta, hacer ejercicio, dejar de fumar. Todas esas también son recomendaciones que tienen un impacto en el éxito terapéutico. Ahora bien, cuidados con el uso y almacenamiento de medicamentos. ¿Por qué es importante considerar la toma de medicamentos con o sin alimentos? Esta es una de las preguntas que siempre realizan las personas. ¿Por qué? Porque por lo general se le da al usuario, al paciente, las instrucciones y a veces queda la duda. ¿Me lo puedo tomar con alimentos, sin alimentos? ¿Cómo acomodar mi horario para que sea adecuado con mi rutina y para que también sea adecuado para el tratamiento de la enfermedad? Yo creo que estas interrogantes son algo que siempre están presentes y que la respuesta es compleja y es diversa, depende de cada caso. De ahí que no existe una fórmula mágica y que en muchas ocasiones tenemos que recurrir a la búsqueda de información. Cuando estamos hablando de la toma de medicamentos, independientemente de que estos sean para una condición crónica, una condición aguda, em, la prevención de una enfermedad, etcétera, la mayoría, con algunas excepciones, se administran vía oral y son los que conocemos como tabletas, como cápsulas, como jarabes, suspensiones y todos estos se administran vía oral. Las excepciones las constituyen los medicamentos que se administran por vía parenteral. Un ejemplo de ello es la insulina que se administra de forma subcutánea o algunos medicamentos que se administran en forma de vía intramuscular, rectal, por inhalación. ¿Ok? Pero cuando estamos hablando de los medicamentos
que se administran por vía oral, siempre surge esta pregunta. Y la respuesta o el fundamento de la respuesta está basado en el hecho de que las recomendaciones se hacen para favorecer la absorción del medicamento. Esto significa que una vez que ustedes se lo toman, ese medicamento tiene la capacidad de poder llegar hasta el intestino y a partir de allí absorberse en una cantidad suficiente para producir un efecto terapéutico y de esta manera buscar el bienestar del paciente. Algunos de los ejemplos que salen a la luz con base en la prevalencia de enfermedades de la población, los puse por acá. Son algunos ejemplos de medicamentos que se administran con el estómago vacío. Por ejemplo, el omeprazol, la levotiroxina, el alendronato y el sucralfato. Para los que no están familiarizados con los nombres de estos medicamentos, les cuento que el omeprazol se utiliza de forma em, continua por un periodo determinado para el tratamiento de úlceras gástricas. La levotiroxina se utiliza de forma crónica para el hipotiroidismo, el alendronato para la osteoporosis y el sucralfato para algunas condiciones que tienen que ver con úlceras gástricas o dispepsia o, como llamamos habitualmente, acidez. Entonces, ¿qué podemos ver de acá? Pues que medicamentos que se consumen mucho, también se ven afectados por la ingesta o no con alimentos. Estos son clásicos. De hecho, cuando estamos hablando de estos cuatro que están por acá, hablamos de que el estómago vacío significa aproximadamente 30 minutos. ¿Por qué tiene que ser 30 minutos antes de comer? Ustedes llegan, se lo toman y esperan al menos una media hora, porque eso permite que una vez que ustedes lo tragan, él pueda llegar hasta el lugar donde va a ejercer su efecto y se va a absorber. Hay algunas consideraciones especiales también cuando estamos hablando de alimentos en todo este asunto de uso de medicamentos y es evitar el consumo de jugo de toronja al mismo tiempo que la ingesta de medicamentos en plural. El jugo de toronja tiene un efecto sobre el metabolismo de los fármacos, entonces es preferible evitar el consumo concomitante, o sea, tomarlo al mismo tiempo. También se debe evitar tomar medicamentos como doxiciclina o ciprofloxacina, que para los que no están familiarizados, estos son tratamientos que se utilizan para tratar algunas infecciones, determinado tipo de infecciones, y estos no se deben tomar con leche o con productos que tengan calcio. Y la otra recomendación que se hace, que es clásica, es para aquellas personas que toman warfarina. La warfarina es un anticoagulante y se dice que se debe evitar el consumo con alimentos ricos en vitamina K que están en hojas verdes principalmente o en el kiwi. A partir de acá, casi siempre surgen más dudas. Por lo general se hace la lista de, aquí tenemos solamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 medicamentos se mencionaron en esta diapositiva. ¿Y qué sucede? Pues que la mayoría de las personas consumen otras cosas. ¿Qué pasa con, por ejemplo, el acetaminofén? ¿Qué pasa con el ibuprofeno? ¿Qué pasa em, con la metformina? Y a partir de ahí empiezan a surgir un montón de consultas. Para ello, pues tenemos varias opciones. Una opción, tal vez la más fácil por el acceso que tenemos actualmente, es la búsqueda de información en la red. No obstante, no todos los sitios en donde se busca información son adecuados. Y algunos de ellos sí son adecuados y de hecho presentan los datos de una forma accesible para los pacientes. Un ejemplo de ello es esta página
de Medline Plus que yo les traje. La dirección está aquí en la parte inferior. Y esta es una página del Instituto de Salud de Estados Unidos y ellos se abogan a desarrollar información para pacientes. Entonces, tienen preguntas que tal vez todos nos hacemos en algún momento de la vida. Por ejemplo, ¿cómo se debe usar un medicamento? ¿Qué otro uso se le puede dar? ¿Qué dieta especial tengo que tener? ¿Qué tengo que hacer si me olvido de una dosis? Y esa es una buena fuente. Cuando nosotros buscamos en la internet y abrimos cualquier página de forma indiscriminada, no sabemos si la información que se está proyectando es confiable. Y actualmente, pues hay un gran auge de noticias que pueden ser confusas y que pueden dar información ambivalente. Entonces, yo sé que buscan en internet, no podemos tapar el sol con un dedo, entonces, la sugerencia es hacerlo de la manera adecuada. Si persisten las dudas o si quiero profundizar más en la información del medicamento, si se puede tomar o no con alimentos, cómo acomodar los medicamentos inclusive, porque hay personas que se les prescribe más de 5 medicamentos por día, un buen porcentaje, y que no saben cómo acomodarlos. Le dice tomar una vez al día, pero no se especifica en la mañana, en la tarde, en la noche, cuándo. Algunos sí son específicos y dicen tomar antes de acostarse, perfecto. O como por ejemplo la levotiroxina, tomar en la mañana en ayunas 30 minutos antes de desayunar, perfecto. Pero en el medio tal vez nos dejan con una serie de preguntas. Y la mejor forma para resolver los cuestionamientos sobre interacciones, sobre afectación con alimentos y sobre horarios es analizar cada caso de forma individual. Para ello, la Universidad de Costa Rica tiene un servicio que se llama Centro de Información de Medicamentos, que se dedican a brindar ayuda a la población sobre medicamentos. Tienen la formación, los conocimientos y los recursos necesarios para poder guiar a las personas. Ellos están ubicados en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Costa Rica, en la sede Rodrigo Facio, y por acá les dejo algunos números de teléfono que también podemos pasar después por el chat. Minor, o con mucho gusto les puedo pasar la presentación para que tengan acceso a los recursos. Asimismo, hay otro centro sumamente valioso cuando estamos hablando de medicamentos y sobre todo de una situación particular y es el Centro Nacional de Control de Intoxicaciones. Ante alguna duda sobre la ingesta de un medicamento que pueda estar ocasionando alguna sintomatología diferente, que ustedes digan, aquí pasó algo, pueden recurrir también al Centro Nacional de Control de Intoxicaciones y aquí está el número telefónico. ¿Por qué la respuesta viene a ser brindar conceptos generales, brindar recursos y después derivar? Porque en el manejo de los medicamentos a veces el escenario es complejo y se requiere ver la situación también de la persona. Ahora bien, otro de los temas que genera muchas dudas está relacionado con la partición de tabletas. Todos conocemos las tabletas, es una de las formas farmacéuticas que más se utiliza en la actualidad. Ahora, en la próxima diapositiva les traigo una foto donde salen tabletas y cápsulas, nada más para hacer una pequeña observación. Pero cuando estamos hablando de tabletas, siempre viene el motivo. ¿Por qué a veces se parten? La respuesta es para ajustar la dosis cuando no existe la presentación exacta. Por ejemplo, la levotiroxina en ocasiones se parte porque lo que necesita esa persona es una fracción total.
En algunos casos es para facilitar la deglución si la tableta es muy grande, o sea, para aquellos que tienen dificultad para tragar. Y en otros casos, por indicación del profesional para individualizar el tratamiento, casi siempre por un ajuste de dosis. El detalle está en que no se deben partir por cuenta propia sin consultar. ¿Por qué? Porque resulta que las tabletas, aunque parezcan todas iguales, no necesariamente lo son. Y las que sí se pueden partir van a ser aquellas, principalmente aquellas que tienen una línea de división, una ranura. O las simples, que no traen ningún tipo de recubierta, que ustedes ven que no dice en ninguna parte que tenga alguna recubierta. ¿Cuáles son las que no se deben partir? Las tabletas que son de liberación prolongada o modificada. Por lo general, ese tipo de tabletas en la cajita o en el blister, que es el envase primario donde trae las burbujitas y la lámina de aluminio, dice ER, XR, SR o CR. Estas no se pueden partir porque al ser de liberación prolongada, el propósito de esa tableta es que se vaya liberando poco a poco. Tampoco se deben partir las tabletas con recubrimiento entérico. ¿Cómo sabemos nosotros si una tableta tiene recubrimiento entérico? Lo dice en la caja o lo dice en el blister, tableta con recubrimiento entérico. El recubrimiento entérico es necesario para resistir la acidez del estómago y que pueda llegar hasta el intestino. Por eso no la podemos partir, porque cuando la partimos ya quitamos ese recubrimiento. Las cápsulas no se pueden partir. Tenemos dos tipos de cápsulas, unas que tienen como un liquidito adentro y otras que traen polvito adentro. Si hay problemas de deglución y se necesita dar una cápsula, hay que analizar si ese medicamento se puede sacar, por ejemplo, el polvito y disolverlo previo a la administración, pero eso hay que analizarlo caso por caso nuevamente. O medicamentos muy pequeños o con dosis críticas. La respuesta acá es consultar. Bueno, ya les di una página por ahí donde pueden buscar información. No obstante, aquí yo sí les voy a decir que la mejor referencia de búsqueda va a ser un profesional. ¿Por qué? Porque las páginas de información para pacientes no siempre tienen todas las presentaciones disponibles que existen en un país. Por ejemplo, la página que vimos anteriormente es una página del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. En Costa Rica tenemos presentaciones de formas farmacéuticas que no necesariamente están allá, sino que pues pueden tener otro origen. De ahí que para asegurar si una partición es correcta, lo mejor es consultar. Si son medicamentos de la caja, ustedes pueden consultar en la caja. O bien, si son medicamentos de índole privado, pueden consultar en las farmacias. Asimismo, pueden revisar la información que viene en el prospecto. Acá, esta es la siguiente diapositiva donde les traía varios ejemplos. Estos son ejemplos de tabletas y de cápsulas. Las que son tabletas son la celeste que estoy señalando y las dos que son como de color beige, tanto la que está en la parte posterior como la que se encuentra al lado izquierdo. El resto, esta, por ejemplo, que tiene dos colores, o estas que son como bolitas, o esta que es alargadita, pero se ve que es como una gelatina, estas se llaman cápsulas, ¿ok? ¿Cuáles se pueden partir con mayor seguridad? Pues de todos los ejemplos que vienen acá, sería la que se encuentra en la parte posterior, porque es una tableta y está ranurada. Esa sería la más segura de partir. Y ahora viene la siguiente pregunta. ¿Cómo se deben partir? Utilizar un aparatito. Venden un partidor de tabletas en farmacias y también en supermercados y en venta de equipo y material biomédico, trae una pequeña cuchillita y que viene ajustado
al tamaño de la mayoría de las tabletas para que la gente las pueda partir. No con cuchillo, se puede originar un accidente, ni con las manos, porque bueno, va a ser muy difícil y en segundo lugar, pues la partición va a ser completamente imprecisa. Colocar, Se debe colocar la tableta en la ranura y dividirla en partes iguales. Por eso las que se pueden partir, por lo general traen una ranura. Importantísimo, hacerlo justo antes de tomarla, en la medida de lo posible. No es válido, o sea, no es la mejor práctica partirla y tomársela horas después. Eso no es algo que es adecuado. Y lavarse las manos antes y después. Esto ayuda a que la dosis sea más exacta. Y bueno, pues ya hablamos de cuáles son tabletas y cuáles se pueden partir. Otra pregunta que hacen, que de hecho no está acá, pero que es muy responsable, muy lógica y muy válida, es qué hacer con la otra mitad. La otra mitad, lo más recomendable es descartarla, ¿ok? Entonces, ustedes pueden comentar este hecho con el personal de salud para que ellos tomen en consideración que cuando se calcula la cantidad de dosis, tomen en consideración que los sobrantes se van a descartar. Otra presentación interesante cuando estamos hablando de uso seguro de medicamentos son aquellas presentaciones que pueden ser vía oral o pueden ser de vía parenteral o vía inhalada y que no viene una única, no es una tableta, una, sino que el recipiente que la contiene sirve para varias dosis. Aquí tenemos en la parte posterior un gotero. Hay algunas presentaciones parenterales que son, si estos se llaman viales, son para varias dosis. Esto es un lápiz de insulina. Asimismo, pues están los viales de insulina con la jeringa y esto es un inhalador oral. Entonces, una presentación multidosis va a ser aquella en donde la persona puede sacar varias dosis sin que se afecte la estabilidad del medicamento, porque están hechos para que así sea. ¿Cuáles son los cuidados que se deben de tener? Bueno, en primer lugar, y bueno, casi sí, o sea, siempre que se vayan a administrar medicamentos, mantener una higiene adecuada, tanto antes como después. Conservar los medicamentos tal y como les voy a decir a continuación, en condiciones apropiadas. Y hay algunas consideraciones muy particulares. Por ejemplo, para la gente que utiliza inhaladores, los inhaladores, la parte de plástico donde se posiciona la boca, esa partecita se puede limpiar. Entonces, este es el clásico que se utiliza en la caja. Hay algunos otros que tienen unas tecnologías diferentes y difieren un poco en su presentación, pero se pueden limpiar. De hecho, es una buena práctica hacerlo. Em, y la pregunta, ¿qué se debe hacer con lo que queda? Bueno, ahí ya va a depender, ¿ok? Estos no se botan, o sea, un frasco con gotero sirve para varias administraciones, tiene múltiples dosis y lo que se busca es conservarlos de una manera adecuada durante la duración del tratamiento. Si estamos hablando de un tratamiento crónico, pues esperaríamos que, por ejemplo, este inhalador dure y lo utilicemos hasta que ya no tenga más medicamento presurizado en su interior. En relación con las normas básicas, que son las que les dije que les iba a decir, es muy simple. Y yo creo que la mayoría de las personas, pues por un asunto de experiencia y demás, las aplican. La primera es proteger los medicamentos de la exposición solar directa. Cuando ustedes están en una farmacia, en una droguería o en lugares, establecimientos farmacéuticos que se encargan
de distribuir o de almacenar medicamentos, siempre van a ver que la temperatura está controlada. Entonces, esto no es solamente para los establecimientos, también tenemos que buscar que no haya una exposición directa al sol. Eso también significa no dejar los medicamentos en el carro. Las temperaturas que se manejan adentro de los carros son muy altas y eso puede degradar al medicamento. Esta está relacionada con la del sol, no exponer los medicamentos a temperaturas altas. El medicamento debe estar en condiciones de temperatura, en la medida de lo posible, menores a 30 grados, en la medida de lo posible. Y de aquí surge una recomendación que se hace en muchas ocasiones y es no tenerlos cerca de fuentes de calor. ¿Por qué? Porque algunas personas, por asuntos de rutina y demás, acostumbran tenerlos a la par de la cocina. Y resulta que la cocina es sujeto de fluctuaciones de calor. Entonces, pues no estar sujeto a esas fluctuaciones de calor. De la misma manera que se protegen del calor, se deben proteger de la humedad. No deben estar en lugares húmedos. De ahí que se busca que no estén en los baños porque son lugares muy húmedos. Importantísimo procurar que el lugar de almacenamiento sea un sitio seguro, lejos del alcance de los niños. Un accidente puede ocurrir en cualquier momento, entonces la mejor forma de atender un accidente es no tenerlo. Y para ello, como no podemos ver a futuro y saber cuándo va a suceder un accidente, tenemos que tener medidas de prevención. Y para los medicamentos que requieren cadena de frío, estos deben almacenarse en un rango de temperatura de 2 a 8 grados. ¿Significa esto que tengo que estar revisando la temperatura de mi refrigeradora? Pues en el campo domiciliar, pues no, o sea, ustedes están en sus casas, tienen una refrigeradora que es funcional, pero hay algunas consideraciones. Por ejemplo, no tenerlos en la puerta. ¿Por qué? Porque cada vez que ustedes abren la refrigeradora hay fluctuación de la temperatura. ¿Y quién fluctúa más? Pues aquellos que están en la puerta. Entonces, no tenerlos en la puerta, tenerlos en la parte de la refrigeradora, obviamente no en el congelador, sino en la refrigeradora, en la parte media, donde la temperatura puede estar pues más estable y por favor dentro de una cajita, que no vayan a estar combinados pues con la cebolla y con todos los alimentos de una forma indeterminada. Entonces, en una cajita que sea solo para los medicamentos, en el centro de la refri, en una de las repisas, no en las puertas. Y la última recomendación tiene que ver con el uso de pastilleros. Son muy lindos. Los pastilleros cada vez pues son muy lindos, muy modernos y demás, pero tienen que buscar un pastillero que les permita mantener las tabletas o las cápsulas dentro de su empaque original. El empaque original, no me refiero a la caja, el empaque primario es este, el que está en contacto directo con la tableta, con la cápsula. Es esta laminita que nos dan donde vienen una determinada cantidad de dosis y que trae como una burbujita, a veces de plástico, a veces como de aluminio, que lo cubre. Este es el empaque primario. Entonces, no debemos sacarlos de ahí para exponerlos a la humedad, principalmente humedad, y dejarlos desprotegidos. No. ¿Cómo deben buscar ese pastillero? De manera tal que les permita guardar la dosis recortada de su empaque primario. O sea, que se preserve la burbujita, que no haya alteración de la burbuja que contiene el medicamento y que quepa. Porque ese es el principal problema. Muchos son muy bonitos, pero son muy pequeñitos. Y si estamos hablando que necesitamos recortar, pues ya se pierde el espacio. Entonces, buscar un pastillero que tenga la cantidad suficiente para albergar a sus medicamentos recortados y que mantengan su integridad. Y también que sea acorde con la cantidad de medicamentos y el horario, para que no sea una confusión.
Este sentido de mantener todos los medicamentos en su empaque primario, pues es por integridad del medicamento, pero también por seguridad. ¿Cuántas tabletas de color blanco chiquititas conocemos? Un montón. Y si las sacamos todas de su empaque primario, después no vamos a ser capaces de discriminar. La automedicación, que es el siguiente tema, y voy a avanzar un poquito más rápido, es, consiste en la selección y el uso de medicamentos por parte de las personas con el propósito de tratar enfermedades o síntomas que ellos mismos pueden identificar. Se refiere fundamentalmente a los medicamentos de venta libre. ¿Por qué es importante hacer esta salvedad? Porque se reconoce, la Organización Mundial de la Salud reconoce la automedicación como parte del autocuidado, pero hacerlo de una manera responsable, principalmente para los productos de venta libre y que se lean, por favor, la información de la cajita. Porque un medicamento puede ser de venta libre, pero estar contraindicado en el embarazo, estar contraindicado en personas diabéticas, estar contraindicado en personas hipertensas. ¿Y dónde viene toda esta información? En la caja del medicamento de venta libre. Ellos están obligados a poner esta información. De ahí surge un concepto que se llama automedicación responsable, que es la voluntad y capacidad de las personas o pacientes para participar de una manera inteligente y autónoma en las decisiones y en la gestión de las actividades preventivas, diagnósticas y terapéuticas. Esto significa que sí está bien, la automedicación es parte del autocuidado y en ocasiones, pues bien puede ser necesario, pero teniendo en cuenta de que todo medicamento puede tener efectos secundarios y que hay algunos que están contraindicados para mi situación específica de salud. Por eso, ¿qué aspectos se deben analizar cuando me automedico? ¿Es un medicamento de venta libre? ¿O es algo que le dieron a una persona conocida que tiene una enfermedad que tal vez no es la misma que la mía, pero que dijo que le hizo bien y entonces yo quiero probarlo? Así no funciona. Se están exponiendo a un riesgo. Entonces, ¿es un medicamento de venta libre? La siguiente pregunta, ¿realmente lo necesito? ¿Para qué? Ese realmente lo necesito es, la automedicación responde a situaciones cortas, autolimitadas. Si yo me automedico con un analgésico, pero lo vengo haciendo por los últimos 5 años, aquí tal vez lo que yo necesite es una consulta médica para ver qué es lo que está pasando con mi situación de salud. ¿Qué síntomas deseo paliar o curar? Esto también está relacionado. ¿Cuáles son los riesgos de su consumo? Siempre buscar información en lugares validados, confiables. ¿Qué otras acciones debo tomar además de la administración de un medicamento? Por ejemplo, en casos donde se ocupe rehidratación oral, se ocupa la administración de suero también. Eso es importantísimo. ¿Por cuánto tiempo? La automedicación es algo autolimitado. Automedicación autolimitado. Porque cuando dura más allá de unos 3 días, una cosa así, ¿qué está pasando? Algo está pasando y necesitamos averiguar qué es. Y por último, pero no menos importante, ¿a dónde lo estoy comprando? ¿Cumple con condiciones de almacenamiento o lo tienen bajo una exposición solar directa? Porque así como se solicita a los usuarios que no tengan sus medicamentos expuestos a fluctuaciones de calor o de humedad, pues también eso se les solicita a todas las personas que los venden independientemente de que sean un medicamento de venta libre. Y a partir de acá y de la automedicación, se habla mucho de qué debe contener un botiquín. Y la respuesta es simple, automedicación autolimitado. Entonces, para un botiquín de emergencias, que de hecho es solo para emergencias, debe contener medicamentos de uso agudo, ¿ok? Y que se cumplan con las condiciones básicas de almacenamiento. Si ustedes dicen,
No, es que mi botiquín de emergencias tiene absolutamente todos mis medicamentos, pues ahí estamos hablando de un concepto más amplio. Estamos hablando de que es más allá de su botiquín de emergencias, es su espacio de almacenamiento de todos los tratamientos que toma. Por último, estos son solo un par de datos relacionados con intoxicaciones. Primero, ¿cuáles pueden ser algunas causas de intoxicación? Automedicación, importantísimo, lo acabamos de mencionar. Sobredosis, que significa tomar más dosis de la indicada o sin supervisión. La segunda causa puede ser un error en la medicación, que haya una confusión de medicamentos o dosis incorrectas. Otra vez el ejemplo de la tableta blanca chiquitita o dosis incorrectas que no me esté fijando bien cuántas unidades de insulina me estoy inyectando, por ejemplo, y se me puede ir la mano. Accidentes en el hogar, lo que mencionábamos de mantenerlos fuera del alcance de los niños. Intentos de autointoxicación y uso inadecuado o combinación. Cuando estamos hablando de medicamentos, hablamos mucho de interacciones, porque a veces pueden tener efectos aditivos entre ellos y eso puede ser peligroso. Algunos datos del Centro Nacional de Intoxicaciones ponen a los medicamentos como pues una causa importante de intoxicaciones en el país y para el 2019, y si no me equivoco, todavía se mantiene, los principales medicamentos asociados con intoxicaciones en Costa Rica incluyen el clonazepam, que es un medicamento que se utiliza para varias situaciones de salud muy específicas, y el acetaminofén. Entonces vean que aquí tenemos dos medicamentos diferentes en donde uno es de uso muy controlado y el otro es de venta libre y curiosamente ambos encabezan las listas de intoxicaciones. Entonces vean que no estamos exentos del riesgo de intoxicación aunque el medicamento sea de venta libre. De ahí que debemos retomar las preguntas que les dije hace un rato para poder realizar una automedicación responsable y tomarse los medicamentos únicamente cuando son necesarios. Otros medicamentos involucrados pues tienen familias e indicaciones muy diversas. Y en relación específica con la población adulta mayor, vean que vuelve a salir el clonazepam. Además se menciona el tramadol y la insulina. Y esto es un estudio que se hizo en 2021, se publicó en 2021, en donde la mayoría, bueno, un poco más de la mitad de las intoxicaciones suceden en mujeres. A manera de conclusión, el cuidado de la salud es de vital importancia para la calidad de vida de las personas. El control de las enfermedades crónicas es necesario para evitar complicaciones agudas y crónicas y para ello el uso de medicamentos es necesario para el control de diversas enfermedades, tanto agudas como crónicas también. En el caso de medicamentos de uso crónico es fundamental seguir las indicaciones, buscar siempre alcanzar esa adherencia terapéutica. Y el adecuado uso y almacenamiento de estos garantiza su idoneidad. La automedicación es una práctica que se utiliza, sin embargo, debe hacerse de una forma responsable y consciente. Y bueno, ya con esto yo voy a dejarte compartir. Espero no haberme pasado mucho en el tiempo y quedo a su disposición, Minor. Bueno, muy bien. Eh, Doctora Segura, muchísimas gracias, muy exquisita su explicación, muy completa. Eso es lo que me encanta, detallada, eso y con un lenguaje para nosotros que no somos farmacéuticos, lo cual agradezco grandemente su participación. Vamos a leer por acá, permítame un momento, en nuestra red social de Facebook, mientras tal vez aquí algunos en Zoom quieran levantar mano o quieran hacer alguna pregunta específica o comentario. Permítame un momento. Acá en Facebook nos escriben, permítame un momentito, y nos dice Flor Porras. Vamos a actualizar página, perdonen un momento. Nada más para actualizar página, por aquello que haya un comentario más.
Ujú, sí, claro. Por acá Flor Porra nos dice que tengan una bonita tarde. Bendiciones para todos. Mil gracias por la charla. Muy agradecida. A ustedes, gracias. Sandra Meléndez Araya, buenas tardes. Gracias por la charla. Lorena Fernández, feliz día y un lindo fin de semana. Gracias por la charla, muy importante para poner en práctica. Saludos. Marta Cerdas, buenas tardes para todos. Muchas gracias por la charla. Está muy interesante. Que tengan una linda Semana Santa para todos ustedes. Que Dios los bendiga siempre. Gracias a ustedes dos, tanto a Lorena como a Marta, muy gentiles. Permítanme y regresamos acá a Zoom. Y en Zoom por acá Miriam nos dice buenas tardes igualmente. Y doña Rosy Valladares, buenas tardes. ¿Cómo está doña Rosy? Muy buenas tardes. Aquí estamos, gracias a Dios, agradeciendo a Dios, ¿verdad? Por esta charla tan interesante para cada uno de nosotros que tal vez, como dice la doctora, sí, a veces cometemos errores o nos equivocamos, ¿verdad? Pero es allí ahora, eso es lo que tenemos que nosotros ponerlo en práctica, estar atentos a nuestra toma de medicamentos, tal como lo indica el médico, ¿verdad? En realidad, yo tengo una preguntita nada más, doctora. Por ejemplo, yo tomo vitamina D. Allí solo dice tomar 5 gotitas al día, pero mi pregunta es, ¿a qué horas puede ser que se tome la vitamina D? ¿En la mañana o en la tarde? En eso tengo esa duda. No hay restricción. Usted la puede acomodar. O a la hora que me Sí. recuerdo, a veces se me olvida. Trate nada más de que si la pone en la mañana, de que sea siempre en la mañana y si la pone en la tarde, que sea siempre en la tarde, porque puede suceder de que usted a veces se las toma en la mañana y a veces en la tarde, después se puede confundir y tomársela 2 veces un día o No, olvidarse. no, Es no. mejor, o Sí, sí, sí. sea, Sí, no, esa era mi pregunta no, porque pero a mí escoja uno. me ha dado la doctora, pero me dijo que me faltaba vitamina D, pero me la dieron estos días, ¿verdad? Y la verdad yo tenía esa duda, pero ya que Dios permitió que ahora nos dieran esta charla tan importante, dije, hoy es cuando salgo de mi duda. Sí, sí, en ese aspecto, pues yo me la tomo por lo general lo que es la mañana, ¿verdad? Pero no directamente a la misma hora, sino de que a veces me como a las 8, a veces como a las 11, pero sí siempre en la mañana, ¿verdad? En la tarde hasta aquí nunca me la he tomado, porque por lo general a veces me acuerdo, pero ya me acuerdo tipo 8, 9, hasta las 11. Pero por eso era mi pregunta, ¿verdad? Porque es nuevo medicamento que me ha dado el médico y bueno, y tengo que tomármela, ¿verdad? Porque en realidad se necesita. Esa era mi pregunta y agradecerle, muchas gracias, muy especificado, ¿verdad? Lo que usted nos dio, esta charla es para beneficio de nosotros. Muchas gracias y que tenga linda tarde y que disfrute la Semana Santa. Cuídese, bendiciones. Muy bien, muchas gracias, doña Rosy Valladares. Y por acá veo que doña Miriam levantó mano. Doña Miriam, bienvenida, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Ya puede activar usted su micrófono. Hola, doña Miriam, ¿qué tal? Ya. Hola, bien, gracias a Dios. Me alegro Sí, mucho. es precisamente una consulta que tengo hace varios días. Bueno, aprovechando, ¿verdad? Que hablan de medicamentos. Me estoy resfriando demasiado, como cada, digamos, 15 días resfriada, una semana muy bien, la otra 15 días resfriada. Entonces, si a la edad de nosotros, tengo 67, uno puede tomar, ¿cómo se llama? Algo para levantar las defensas, si es conveniente. Y después, porque también lo pregunto porque uno ve todas esas cosas como Hex, bueno, Hex y todo eso para la gripe, pero ya ahí viene una advertencia que mayores de 60 años no, ¿verdad? O si hay problemas de hipertensión o algo así. Entonces, y como ahora la doctora habló de la automedicación, entonces para no caer en eso. Y otra cosa también, que en los resfríos, alguien me había dicho a mí que cuando uno le queda esa tos y que tiene flema, no debe tomar todavía medicamentos, o más bien verán que se me hizo un enredo. Entonces, esas fueron las dudas que me surgieron ahora para preguntarle a la doctora. Ok, bueno, lo primero es que ustedes se pueden vacunar.
contra la influenza, eso es algo pues muy bueno, ¿verdad? Porque los viene a, a brindar una protección. Entonces, por ese lado, esa es un recurso. Adicionalmente, existen algunos productos, sobre todo en el ámbito privado, y ahí pues podría hablar con su médico, ya que hay algunas consideraciones, pequeñas consideraciones en relación con las indicaciones. Entonces, por ahí podría intentar, pero fundamental la inmunización, vacunarse. Y después, lo que usted mencionaba de la HEX, hay un asunto, y usted lo dijo muy bien. Em, Algunos de estos preparados que son para la gripe no son recomendables en personas hipertensas sobre todo, porque a veces, dependiendo de la formulación, pueden traer algunos componentes que afectan la presión. Entonces, ahí hay que revisar, porque no todos son iguales. Ujú. Ujú. Yo no, pues, no acostumbro a dar marcas, pero por ahí puede haber alguna opción, o si no, simplemente tratar el malestar. Esa es una posibilidad. Sí. Ah, bueno. Bueno, sí, doctora, porque, o sea, en todos esos antifludes, todos esos traen esa advertencia. Yo, recibo tratamiento por presión alta y también en algunos dice mayores de 60 años. Y luego lo de, como le digo, me resfrío, ¿verdad? Me viene en la moquera y después al tiempo viene la tos. Entonces yo inmediatamente voy y me tomo un jarabe, ¿verdad? Me automedico. Me tomo un jarabe natural. Y entonces alguien había dicho que uno tiene que dejar que salga la flema. Esa es la duda que tengo, que las flemas más bien es como la defensa de los pulmones. Ah, Sí. entonces Sí, para que me aclare eso. sí, en ese sentido, pues ahí existen dos tipos de tos, tos con flemas y tos seca. Eh, Ujú. no es que usted no pueda tomar medicamentos si está con tos con flemas. De hecho, hay tratamientos que son específicos para deshacer esas flemas. Ajá. Pueden ser muy molestos, sí. Y de hecho son una herramienta terapéutica, ¿verdad? Porque a veces puede ser muy complejo la expulsión de las flemas, sobre todo Ujú. en personas. Entonces, no es que no deba tomar nada, por lo contrario, más bien puede buscar algo para que le ayude a aflojar y a botar. Ah, está bien. Muchas gracias. Mucho gusto. Gracias, doña Miriam, muy amable por su participación. Feliz tarde. Doña Sonia Alfaro. Ah, está pasando algo. Exactamente, está pasando un carro fuertísimo por donde doña Sonia. Buenas tardes, doña Sonia, bienvenida. Buenas tardes, don Maynard, doctora y compañeros. No tiene idea el carro que acaba de pasar, por Dios, no se puede oír nada. Bueno, doctora, mire, me gustó montones la charla que dio porque está muy especificada, muy despacio, muy concentrado todo, pero todo lo entendí perfectamente y más o menos pues yo hago caso, ¿verdad? De todas las cositas que usted dijo ahí. Yo siempre ando con una hoja de todos los medicamentos que tomo y cuando voy al médico se la presento. Hace unos días me dijo un doctor, la felicito señora porque eso nos ayuda a montones a nosotros, ¿verdad? Que no lo ven a uno todo el tiempo, sino como esporádicamente o que de casualidad me lo pusieron ese día, ¿verdad? Entonces yo hago eso y luego le iba a enseñar la cajita de los medicamentos que la tengo así, de esta forma. Tiene Ujú. los días y tiene mañana, tarde y noche, lo que debo de tomar a cada hora. Entonces así no se me equivoca, ¿verdad? La toma y también cuando yo voy a desayunar traigo todos a la mesa. Si voy a almorzar traigo los del almuerzo. Si es en la noche pongo los de la noche en la mesa. Entonces no hay manera de que se me olvide. Y si ando fuera de la casa, entonces van dentro del bolso todos guardados en bolsita aparte para no enredarlos y que estén higiénicamente los medicamentos también. Así es que gracias porque bueno, por lo menos hago la mitad de lo que usted dijo, ¿verdad? De caso y No, pues, todo. yo diría que más de la mitad. De hecho, ese pastillero que nos mostró está muy bien porque Sí, ya, tiene todas las presentaciones dentro de su empaque primario, no lo exacto. agregan. Lo recortan alrededor, algunos le hacen hasta formita y todo, ¿verdad? Para no Sí, cortar.
a veces corta Sí, la esquina y está súper bien. Yo ¿ve? creo que esa es una buena forma de recordarlo. Porque una vez vi a una persona donde sacó la pastilla del blister y se la metió en la bolsa del pantalón que ella andaba. Y Ujú. al ratito le digo yo, mire, disculpe, le digo yo, pero creo que eso que usted hizo no se debe hacer porque ya se contaminó la pastilla que se va a tomar dentro de un rato. Claro. Y todo una enfermera. Entonces me dice, tiene razón, dice, pero no sé si lo habrá hecho después igual o qué, pero bueno, en ese momentito yo le hice como ver, ¿verdad? Que no se debía hacer eso. Y los blisters los uso así todos, yo no los saco ni nada. Tengo el cortador de pastillas también cuando me han dicho que los parta, justamente las ranuradas, precisamente, porque hay unas que vienen tan chiquititas y no vienen ranuradas que cuesta mucho, más bien como que se despedaza la otra mitad. ¿Verdad? Sí. Entonces cuesta mucho, pero ya sé que son solamente ranuradas. Bueno, muchísimas gracias, muy amable. Ojalá que en otra oportunidad nos pueda presentar otra charla bien bonita como esta. Gracias. Con muchísimo gusto. Muy bien, doña Sonia, muchas gracias también por su participación. Acá tenemos varios escritos. Por acá, doña Hilda Vázquez Rojas. Excelente charla. Saludos para todos y en especial a la especialista. Su formación es correcta. Ceni nos escribe, buenas tardes, excelente la charla, muy importante saber la información. Bendecidas tardes, millones de bendiciones, feliz fin de semana para todos y todas y mucha reflexión en la Semana Santa, nos escribe Ceni. E Iliana Miranda Huertas, buenas tardes. Una pregunta, el médico me receta metformina que me la tome después de las comidas, pero la nutricionista me dice que no, que me la tome antes de las comidas. Estoy confundida. En relación con esa, yo creo que aquí el espíritu es ver que esté lo más cerca de las comidas, sin embargo, ya que el hecho que se la tome antes no es una diferencia significativa. Lo digo porque para el tratamiento de la diabetes tenemos la metformina y también tenemos la glibenclamida y también tenemos insulina. Entonces, la forma en la que actúan esas tres posibilidades son diferentes y las que se pueden ver más afectadas por el hecho de administrarlas justo antes o después de las comidas son la glibenclamida y la insulina. La metformina no se ve tan afectada, nada más pues que sea lo más cercano. Y después puede ser, ¿por qué? Porque la metformina puede ocasionar algunas molestias gastrointestinales. Entonces, por ese lado, por ahí se amortigua ese efecto secundario. ¿Sí? Gracias. Y por acá, nuestra compañera 11 iPad nos escribe, ¿qué ocurre si se olvida tomar la levotiroxina y luego se sigue con la toma normal? Saludos y buenas tardes. Ok, yo creo que aquí depende de cuánto tiempo se le olvidó. Si es como un ejemplo que nos decía doña Rosy ahora que se la tomaba, bueno, se la tiene que tomar en ayunas, entonces se la toma por lo general a las 5 de la mañana y se acordó a las 6, bueno, tómese la levotiroxina, distánciela de la comida, no se toma el desayuno todavía, espere un poquito y vamos. Pero si ya se le olvidó y está más cerca la próxima administración, no duplique la dosis. Por un día que no se la tome, pues no pasa nada. O sea, el objetivo es mantener las concentraciones estables por el mayor tiempo posible. De ahí que el hecho de que se le olvide un día no va, si tiene el resto de los días bien, no va a generar pues un desbalance muy grande. Si ya tiene problemas y una semana sí, una semana no, eso sí puede ser perjudicial. Ok, muy bien. Esperemos que la compañera haya escuchado bien todo y permítame para ver si en Facebook hay nuevamente alguna observación. Sí, nos dice, vamos a, permítame a refrescar nuevamente la página para ver si hay algún comentario adicional. Un momentito. Ok, efectivamente, Janet Vargas Méndez
nos dice, gracias por la charla, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias a Janet Vargas. Y por acá en Zoom, no hay mayor, por acá no hay mayor manita levantada, tampoco. Bueno, muy bien, entonces, doctora Segura, por favor, palabras de cierre de su participación en esta tarde. Pues de parte mía y de parte también de la Universidad de Costa Rica y del Colegio de Farmacéuticos, muchísimas gracias. Yo creo que estos espacios son necesarios y siempre es importante estar recordando la información y buscando más. Así que muchísimas gracias. No, muchísimas gracias. Perdone que retome sus palabras. Efectivamente, debemos de estar reafirmando. Vamos para 6 años de estar transmitiendo estos espacios, tanto a las 10 de la mañana como a las 2 de la tarde. Muchas veces hemos traído profesionales en el campo de la farmacia y es importante recalcar y seguir recalcando para que poco a poco vayamos interiorizando y vayamos tomando conciencia de la importancia del uso, manejo y dosis, etcétera, de los medicamentos que se nos envían, sea a través de la Caja Costarricense del Seguro Social o a través del médico privado que nos ve. Entonces, por ahí, doctora, nuevamente, muchísimas gracias, muy amable, y que no sea ni la segunda ni la última vez. Muchas gracias y feliz fin de semana y que descanse, doctora, en este tiempo de Semana Santa. Muchas gracias e igualmente. Muy gentil, gracias. Señores, mis anuncios comerciales son, no nos vemos la semana entrante, recuerden, lunes, martes y miércoles estamos en vacaciones colectivas en oficinas centrales de la Caja Costarricense del Seguro Social, Caja Costarricense de Seguro Social. Entonces, para que por ahí lo tengan presente, nos veremos, y después viene jueves y viernes santo, nos veremos el lunes 6 nuevamente. Les invitamos cordialmente a que se nos unan. Tenemos nuestro club de cuidadores de corazón de oro, que nos reunimos a partir de las 9 de la mañana. A las 10 de la mañana tendremos nuestra cápsula de oro y 10 de la mañana, etcétera, y continuaremos nuevamente con nuestra programación. El Jueves Santo es cuando estaremos cumpliendo 6 años de transmitir, ¿verdad, doña Sonia? El Jueves Santo, ¡oh, no! Después de 6 años logré, después de 6 años. El Jueves Santo estaremos cumpliendo nuestros 6 años de estar transmitiendo de lunes a viernes, 10 de la mañana y 2 de la tarde, para ustedes, porque esto es para ustedes, población de 65 años y más, no es para otro grupo de población, no es para sus nietos, pero si quieren sus nietos están bienvenidos, pero no es tampoco para sus nueras y sus yernos, no, pues si quieren entrar, bienvenidos, es para ustedes, es solo y exclusivamente para ustedes, población de 65 años y más. Nos vamos agradeciendo a la gente en Facebook. Muchas gracias. Y por si ahí está Dianita, porque va de camino para su casita, allá en Ojo de Agua de San Andrés de León Cortés, y me escucha. Gracias, Diana, porque fue la que no podía entrar a Facebook, no podía conectar a gente en Facebook. Le digo, ay, Diana, ya. Y ella me llamó y ya me logró dar todas las directrices para poder entrar. Y por supuesto que estamos en Facebook. Muchas gracias a la gente que nos sigue en diferido, sea en Facebook o sea en YouTube. Ahí quedan, recuerden, gente, están los ejercicios, están las charlas, si quieren repasar lunes, martes, miércoles, hacer ejercicios y todo, recuerden que en Facebook está y que en YouTube, ustedes entran a la aplicación de YouTube, van a la lupita, escriben Ciudadano de Oro, ahí les despliega y se van a mi lista o mis videos y ahí van a ver una a una y ahí buscan el video que sea de su interés. Procuremos hacer ejercicio la semana entrante, entre otras cosas. Ojo con la alimentación. Ténganme mucho cuidado con el azúcar, ténganme mucho cuidado con la sal, ténganme mucho cuidado con el exceso de grasa, con el exceso de harinas. Tengamos cuidado. No es que no, es que hay que tener cuidado. Debemos de tomar nuestras dosis, procuren de nuestras porciones. Por si es Semana Santa y solo es una vez a la semana, es una vez al año, no me vengan, no me trago ese cuentico, no me trago, téngame mucho cuidado con el exceso de azúcar
que en todas nuestras celebraciones es lo que abunda, azúcar y azúcar y azúcar. Navidad es azúcar, Semana Santa es azúcar, Día de la Madre es azúcar, Día del Padre es azúcar, todo es azúcar. Entonces tengan cuidado con el azúcar, tengan mucho cuidado con el exceso de sal y por supuesto con el ingesto de harinas. Cada una de nosotras y cada uno de nosotros tenemos que hacernos dueños y señores de nuestra alimentación y de un montón de áreas de nuestra vida también. Señores, nos vamos. Somos la Caja Costarricense de Seguro Social. Somos la Gerencia de Pensiones. Somos la Dirección de Prestaciones Sociales. Somos el área de Ciudadano de Oro. Y dentro del área de Ciudadano de Oro somos el espacio estrella del mundo virtual, Cápsulas de Oro, que transmitimos de lunes a viernes, 10 de la mañana y 2 de la tarde. Minor Gerardo de los Dolores Artavia Díaz, porque así fue como la señora madre me matriculó en el registro civil. Entonces, un placer, un gusto. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el lunes 6 de abril. ¡Abril! Gente, recuerden que tienen que pagar impuestos territoriales. Cuando me les agarro tarde, que no me les agarre tarde, todavía hay tiempo. Ah, bueno, ya, doña Hilda dice, ya lo pagué el año completo. Ah, bueno, perfecto. Entonces eso no les preocupa, ¿ve? Doña Hilda va y paga todo el año. Pero los que pagan o pagamos trimestralmente, ojo, que no me les agarre tarde con esos nuestros impuestos y nuestras responsabilidades. Pasen muy, pero muy bien. Feliz tarde y nos vemos nuevamente lunes 6 de abril. Hasta luego. Un gran abrazote, gente. Nos vemos entonces hasta el lunes 6. Hasta luego. Muchas gracias por todo, como siempre. Adiós.